Bueno, y ya estamos aquí de vuelta en UCI Noticias y nos acompaña el economista Eloy Durán, como todos los miércoles. Vamos a hablar sobre el canon, una posibilidad de aumentar la capacidad de ampliar el presupuesto de los municipios, las regiones, es el canon. Pero ¿qué cosa es el canon? Eloy Durán nos lo va a explicar. ¿Cómo estás, Eloy? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Qué es el canon? El canon, en términos económicos, es una compensación económica que se da a las zonas donde se explotan sus recursos naturales. Los más conocidos son el canon minero, petrolero, gasífero, pesquero, forestal e hidroenergético. ¿Dónde se usa el canon? El canon se distribuye el petrolero, 12,5% de las regalías de la producción en las zonas, y los otros 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que extraen. Más o menos representa 22% del presupuesto, todo el canon. Y 70% va a los municipios. La lectura de dónde se interesa es muy interesante. Cuatro departamentos concentran casi la mitad del recurso canon. Ancash, Arequipa, Cajamarca y Cusco, 45%. Y hay una lista de 10 departamentos donde cada uno tiene en promedio 1% del canon. Y departamentos que no son nada ajenos a la actividad extractiva. Tacna, Moquegua, Loreto, Ucayali, ¿no? Cada uno de ellos tiene solo el 1% del recurso canon. A ver, por ejemplo, Cerro Verde, ok. ¿Cuánto paga de canon Arequipa? Por ejemplo, no demos una cifra exacta porque no. ¿Cómo se saca el canon? El 50% de su impuesto. Del impuesto a la renta, que en este caso se tiene que determinar cuánto se extrae en Moquegua, cuánto en Tacna y cuánto en Arequipa. Ok. ¿En qué tipo de servicios se puede utilizar este canon? Hay normas específicas que hablan de la distribución 10% al distrito donde está la boca del pozo donde se extrae, ¿no? En la zona de influencia, ¿no? En la más directa. Y de ahí comienza a distribuirse en los distritos y provincias del departamento. 30% de lo primero que se recibe debería ser dedicado a actividades económicas, ¿no? Porque se supone que es una compensación económica, se pierde un recurso, se debería ganar otro. Y también reciben dinero las universidades nacionales y los institutos que están en la zona dedicados principalmente a investigación, también a infraestructura educativa. ¿En qué se utiliza? 20% del canon es para colegios, 20% lo utilizan los distritos para vías, carreteras, caminos o vistas y veredas, ¿no? Es más o menos los mejores usos que hay, ¿no? Ahora, los usos más pequeños. Esto también es interesante. Si el canon es una compensación económica, debiéramos reemplazarlo por otra actividad económica. De los 10.300 millones que hay de canon, 300 millones son para actividades económicas. 10.000 es para otra cosa. Pero no hay una letra escrita. Yo puedo utilizar el canon para seguridad ciudadana, por ejemplo. Correcto. Puedo utilizar el canon para hacer infraestructura, dependiendo de la necesidad del pueblo. Sí, a ver, 20% es colegios, 20% es vías. También hay saneamiento, seguridad ciudadana, como algunas ¿Cuánto actividades. ha sido en porcentaje el nivel de ejecución de canon? Casi igual a los recursos de todos los municipios. Ahorita es 35% más o menos lo que se va ejecutando. Recomendable sería ahora llegar casi a 50%, ¿no? Pero digamos, está en el promedio de ejecución de los gobiernos locales. Un poco bajo, ¿no? Este año es un poco bajo para todos los niveles de gobierno, ¿no? de las elecciones. Ahora, quería yo resaltar esto, ¿no? Este recurso económico que las zonas están perdiendo, lo deberían recuperar con otro recurso económico. Entonces el canon también debería servir no solamente para vías, energía y saneamiento que dé capacidad a las zonas, sino directamente en actividades vinculadas a la producción o promoción. De 10.300 millones de canon, 300 se dedican a esto. 200 a agricultura, 50 a la actividad pecuaria y 50 al turismo. Solamente 300 millones a esas actividades. Pero también hay otros usos que debiéramos evitar, ¿no?
380 millones para locales municipales y 630 millones para estadios de fútbol, ¿no? Entonces, como que no están muy bien asignadas las prioridades en la zona, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto bastante. El nombre de ciudades como Echarate o Ite son un ejemplo de ciudades o pueblos que reciben un canon bastante grande y que inclusive van a la mejora, ya no saben qué hacer con la plata. ¿Eso está bien? Mira, se supone que ahora tenemos un sistema de inversión pública que prioriza el cierre de brechas, ¿no? Sin embargo, todavía tenemos ejecución que proviene de periodos anteriores de proyectos que están abiertos y deben terminar de cerrarse. Echarate, en sus buenos tiempos, llegó a acumular casi 1.000 millones de presupuesto por año, solo el distrito de Echarate, ¿no? Hoy ya los recursos no son como antes, si bien es cierto están subiendo este año, no son lo que eran hace unos años. Además, Echarate se dividió, ¿no? Echarate propiamente y más cerca de la Boca del Pozo, el distrito nuevo de Megantoni. Megantoni es ahora el distrito que tiene más recursos por canon. Solo por canon Megantoni recibe 226 millones. Echarate sigue recibiendo 102 millones. En San Marcos, donde están las actividades de Antamina, 153 millones se lleva al distrito de San Marcos. Y en Arequipa, donde funciona Cerro Verde, Yarabamba se lleva 120 millones y Cerro Colorado, cerca del aeropuerto, se lleva 107 millones, ¿no? Son, digamos, los distritos con más recursos de canon en todo el país. Claro. Por eso es un poco jalado de los pelos cuando vemos que existe dentro del área de influencia de la minera, del proyecto privado, sea minero, sea petrolero, que el pueblo adjunto pues tiene mucha pobreza, ¿no? Y esa es una falta de capacidad de ejecución del funcionario y eso también es un problema. ¿Cómo podemos mejorar la capacidad de gestión de la autoridad regional o local para la ejecución de este canon? Porque vimos lo que pasó en Ancash, que agarraron la plata, no sabían qué hacer, la metieron a la banca privada para ganar intereses. Sí, respecto a la capacidad de ejecución, los gobiernos locales este año deberían estar ejecutando un 70% de su presupuesto, 75% quizá, que es el nivel máximo que han alcanzado en toda su historia, ¿no? Y con los recursos de canon también. Ahora, hay un estímulo para gastar los recursos ordinarios, otro tipo de recursos, que también podría servir este estímulo, entre comillas, para el canon, ¿no? Que es que si no se gasta en diciembre, se revierte. En el caso del canon, son los últimos recursos en gastarse porque ese no se revierte, se acumula para los siguientes años, ¿no? Otra derivada de este análisis podría ser cuáles son los distritos más pobres del país. Los 10 distritos más pobres del país se encuentran en 3 departamentos, 5 en La Libertad, 4 en Cajamarca, 1 en Lambayeque. Son los más pobres dentro de los más pobres, ¿no? Es más, la mitad de los distritos pobres del país son de Cajamarca. El distrito que recibe más, el distrito más pobre de La Libertad es minero. El distrito más pobre de Ancash es minero. El distrito más pobre de Lambayeque es minero. Entonces, tener recursos mineros no necesariamente nos libera del problema de la pobreza, ¿no? Tampoco priorizamos bien lo que podemos hacer con estos recursos. Ok, Eloy, ¿qué es el sobrecanon? Ya sabemos qué es el canon, que es la asignación del 50% del impuesto a la renta para las zonas de área de influencia. ¿Qué es el sobrecanon? Sobrecanon es una tasa adicional que se aplica bajo ciertas circunstancias, ¿no? En algunos casos particulares. También existen algunos cálculos tipo regalías, rentas de aduanas, son diversas formas. Todo esto se acumula dentro de un título que se llama recursos determinados, ¿no? Diversos tipos de compensaciones. Un análisis también interesante que habría que hacer es, siempre estamos yendo a la saga de Colombia. Colombia acaba de lanzar un paquete agresivo de APPs, nosotros todavía no lo hacemos, ¿no? Colombia hizo ya algunos años una reforma tributaria, nosotros todavía estamos haciéndolo. Colombia hizo mejoras en su mercado laboral, nosotros todavía no lo hacemos. Y Colombia el año pasado hizo una reforma del canon. La distribución del canon en Colombia era más o menos parecida a la actual peruana.
Ellos no estaban muy convencidos de que sea lo mejor, nosotros tampoco lo estamos, pero ellos ya el año pasado cambiaron. Nosotros todavía estamos en esa discusión. Se supone que este era uno de los temas que se iba a priorizar en el Ejecutivo para conversarlo en el Parlamento, ¿no? Una nueva asignación de recursos en el marco de la ley del canon. Ok. Sobre la proyección del canon y la proyección del sobrecanon, hay una línea de crédito, la cual es llamada también obra por impuestos. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, el mecanismo de obras por impuestos efectivamente es aquel que permite a las entidades que reciben recursos de canon, o en general determinados, poder financiarse con recursos también privados, ¿no? La empresa privada avanza con la ejecución y después recibe unos certificados que los canjea con el pago de tributos. En ese caso, la entidad pública lo que hace es pagar a futuro el proyecto que se hace hoy día, ¿no? Incluso en las modificaciones a las normas de obras por impuesto ya hace algunos años se permitió que contra sus recursos futuros los ministerios también lo hagan, ¿no? Pero este mecanismo es uno de los que nosotros tenemos pendientes para impulsar. Colombia y otros países de Centroamérica y Sudamérica ya lo han adoptado como una buena práctica y lo van a aprovechar seguramente. Este es un mecanismo oriundo del Perú, ¿no? Pero Perú también debería impulsarlo para aprovechar mejorlo. ¿Hay canon en Lima? También hay canon en Lima. Hay actividades que se desarrollan en la Sierra de Lima, minería en la zona de Ollón y otras. Y por las normas de distribución, todos los distritos del departamento reciben aunque sea una parte pequeña de eso, ¿no? Y ahí tenemos algunos distritos de la zona norte, Lima Norte o Lima Este o Lima Sur que reciben, ¿no? Digamos Coma, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador. Reciben una cantidad cercana a los 20 millones de soles, que tampoco es deleznable, ¿no? Ok, Eloy, bueno, acá nos dice Puente Piedra, Yate tiene 16 millones al año, Villa El Salvador 19,21, como nos habías comentado. Bueno, Eloy, muchas gracias. En este país las expectativas de crecimiento cambian todas las semanas, ¿no? No somos muy estables tampoco en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora sí la tasa de crecimiento va a depender de la mejor gestión que hagamos. Decíamos, a propósito del discurso presidencial, que hoy tenemos dos caminos para trabajar, la parte política y la parte económica, ¿no? Y entonces eso nos va a tomar un tiempo para dedicar a cada uno. Si hacemos bien las dos cosas, porque la parte económica es la raíz del problema, pero la parte política puede influir en la parte económica, ¿no? Bien hechas las cosas, la tasa se puede aproximar hacia 4%. Algunos optimistas hablan de 3,8%. No haciéndolas bien, por el contrario, la tasa se va a acercar más a 3%. Ya algunos hablan de una proyección de cercana a 3,4%. Deberíamos reflexionar un poquito en torno a esto porque con el ambiente favorable que se tiene en el mercado externo, nuestra tasa ya debería estar cercana a 5%, ¿no? Ya no somos como antes los líderes en América Latina. Chile nos acaba de pasar en la proyección que hizo el Fondo Monetario, pero Colombia está muy cerca de hacerlo y ya hace algún tiempo nos pasaron Panamá, Costa Rica, Panamá y Bolivia, ¿no? Para cerrar este tema del canon, ¿tú crees que esto ha sido la fuente de que se reduzcan los conflictos sociales en el Perú? En el Perú hay mucho conflicto social por la necesidad que tenemos. Hay proyectos que han salido como Quellaveco, hay proyectos que están trabados como Tía María, ¿no? ¿Por qué si el canon es tan provechoso sigue habiendo conflicto social, por ejemplo, en la provincia de Islay? Hay dos cosas que, digamos, en la teoría se manifiestan y en la realidad peruana también, ¿no? La primera es, de pronto han llegado estos recursos en cantidades interesantes, pero nosotros no estábamos preparados con una capacidad suficiente para aprovecharlo, ¿no? Y entonces ahí tenemos bajos niveles de ejecución o mala priorización. Y no solamente hablo de la ejecución que hacen los gobiernos locales, ¿no? También hay obras que hacen las empresas de la zona a pedido de los gobiernos locales y no son las de más impacto precisamente, ¿no? Lo mismo sucedía cuando habían los óvulos y otras circunstancias más, ¿no? Entonces habría que reflexionar todos en la zona respecto de lo que son las prioridades. Y lo segundo es
poder aprovechar al mismo tiempo que los recursos mineros o extractivos en general, los recursos que provienen del pago de impuestos. Las empresas que aparecen en la zona, digamos caso Las Bambas, Las Bambas es una de las inversiones más fuertes de América Latina. No obstante ello, Apurímac va a recibir recién recursos dentro de 2 o 3 años. Claro, porque está en etapa de inversión. Está aprovechando los convenios de estabilidad tributaria que le permiten una depreciación acelerada y pagar impuestos después, ¿no? ¿Y por qué está ya la actividad encaminada? Porque en el gobierno anterior se creó un mecanismo que le llamaban inversión adelantada, ¿no? Entonces el gobierno nacional disponía de recursos en la zona como un canon adelantado, ¿no? Para poder generar condiciones para que la empresa trabaje mejor y en la zona se trabaje mejor, ¿no? Ya la zona está mucho más tranquila, pero no ha sido la norma eso, ¿no? Quizá deberíamos pensar, si no vamos a cambiar la norma de estabilidad tributaria, en que se puedan adelantar estos recursos de canon para la zona, ¿no? Bueno, Eloy, muchas gracias. Siempre es instructivo estar contigo. Tendremos un nuevo tema el próximo miércoles y te esperamos como siempre aquí para que nos puedas clarificar sobre el escenario. Hoy día hemos aprendido que el canon es el 50% del impuesto a la renta asignado al área de influencia en la que está la minera o la industria extractiva. Y el sobrecanon, que es un adicional sobre el canon, más estas líneas de crédito que se abren a partir del canon y sobrecanon con el tema de obras por impuestos. Entonces, muchas veces dice, ¿falta plata? No, lo que falta es gestión, lo que falta es capacidad y lo que falta son ideas. Por eso es importante que sepan por quién van a votar, porque en sus distritos, en sus provincias, en sus regiones, el funcionario que salga elegido no solo va a tener su presupuesto del fondo regional o del fondo municipal, sino van a tener estos fondos que realmente se ejecutan en base a capacidades y gestión. Muchas gracias, Eloy, como siempre. Y vamos a escuchar un audio que acaba de salir, ha salido el audio de Daniel Urresti con César Inostroza, que han estado tramando. Vamos a escuchar el audio. Ahí, Marito, ¿puedes hablar un minuto? A ver, quisiera yo aclarar un par de cositas. Yo soy consciente que tengo que tener paciencia y esperar que este juicio acabe. Eso es lo que quiero hablar contigo. Sí, efectivamente, es cierto lo que se dice. Mi juicio termina este mes o máximo la primera semana de septiembre. Ahorita no tengo a la mano la fecha, pero yo tengo acá y ahorita voy a inaugurar la sede de la academia. Muy bien, quiero ser claro en esto. Por eso, pues, date exacto también lunes, hermano, que ya está fijado la fecha. Bueno, creo que muchas explicaciones va a tener que dar el candidato por el partido del señor José Luna, el señor Daniel Urresti, quien habla con un magistrado sobre su proceso judicial por teléfono. ¿Ah? Acá tenemos acceso al teléfono de los jueces para llamarlos y decirles, oye, ¿cuándo sale mi caso? ¿Cómo es esto? Yo no veo un delito, ¿no? Pero creo que de manera ética, creo que así no debe atender el Poder Judicial. O yo puedo llamar ahorita a un juez supremo y va a atender los problemas judiciales que tenga yo con mis amigos. No, así no funciona, así no debe funcionar la justicia debe ser igual para todos. Vámonos con Tony Astocóndor con el minuto, ya está el minuto deportivo, ¡vamos! Hola Miguel, ¿qué tal? Sí, se presentó ayer vía redes sociales la camiseta alterna, la camiseta que será vendida en una tienda conocida de la selección peruana, el buzo, las casacas, innovador, y hoy va a salir la noticia que el día de mañana, o el día jueves, vale decir, se va a hacer la presentación número 23 en la historia de las camisetas de Perú en una tienda conocida mediante la Federación Peruana de Fútbol. Y Usain Bolt, el corredor, el hombre más rápido del mundo, está entrenando en Australia, en el Central Coast Marines, está disponible para jugar. Una cosa es correr en una pista atlética y otra en el campo de juego. Y Carlos Aparicio renunció a la Federación Peruana de Voleibol como seleccionador juvenil
por las derrotas que tuvo en la Copa Panamericana categoría sub-23 en comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Y también, hablando peruanos en el extranjero, por el torneo Apertura Mexicano, el primer gol de Irving Ávila en el Monarcas Morelia, donde militó alguna vez Andrés Mendoza, golpe de cabeza de Baby Ávila, el ex Sporting Cristal para el 1-0 del Pachuca, del 1-0 del Morelia, y el Pachuca igualó con Guzmán 1-1 por la fecha 6. Ray Sandoval también, que milita ahí, jugó 66 minutos, Miguel. Mañana estaremos en la presentación oficial de la camiseta de la selección peruana. Adelante. Tráete una nomás. ¿Y qué es de Advíncula? Perdió su equipo de Rayo Vallecano 2-4 ante el Sevilla en la primera fecha de la Liga Santander, la primera división. Sí, jugó el ex Sporting Cristal. Bueno, vámonos ahí con una nota. Han pedido la exclusión del proceso municipal. El día de ayer ha sido presentado esto por parte de dos militantes, dos ciudadanos, Belisario Sueldos Cáceres y José Mercedes Amaya. Han pedido la exclusión del candidato a alcalde de Podemos por el Progreso del Perú, el partido de Pepe Luna, el señor Daniel Urresti. Han pedido que sea excluido del proceso. Sumado al audio, bueno, creo que las cosas se le están poniendo color de hormiga y el señor Urresti estaba levantando con su discurso achorado, con ese discurso con el cual iba y le metía una bomba a la maquinaria de los informales, de los mineros informales, ahí en las plantas, en las plantas que había para procesamiento de los minerales. A ver qué pasa con el señor Urresti, a ver si sigue siendo tan bocón como cuando quería hablar y lanzar sus cosas y era muy chistoso. Bueno, vámonos con María Laura en UCI Entretenimiento y regresamos con más en UCI Noticias.